En este video exploraremos la cruda realidad de mujeres que han sido parte de pandillas, mujeres que enfrentaron violencia, decisiones difíciles y, en muchos casos, un destino trágico. Desde jóvenes que se vieron arrastradas a un mundo delictivo hasta aquellas que tomaron decisiones de las que luego se arrepintieron. Este relato nos llevará desde sus primeras experiencias en las pandillas hasta las consecuencias de sus acciones, mostrándonos un lado oscuro que muchas veces queda oculto. Número 1. Infancia robada. Hazel, una niña cuyo mundo se desmoronó a los 14 años, es el triste reflejo de cómo la vida en las pandillas puede robar la inocencia y destruir cualquier atisbo de esperanza en los jóvenes. Desde su nacimiento, Hazel estuvo sumergida en un ambiente que parecía estar condenado desde el principio. Su vida en Los Ángeles, una ciudad conocida tanto por su glamour como por su oscuro submundo de violencia y crimen, fue moldeada por la ausencia de figuras paternas sólidas y la presencia constante del caos en su hogar. Su padre, un alcohólico perdido en sus propios demonios, apenas estaba presente, mientras que su madre, atrapada en la espiral del consumo de drogas y las pandillas, no pudo ofrecerle la estabilidad ni el amor que cualquier niño necesita para florecer. Este vacío emocional empujó a Hazel a buscar fuera de su hogar lo que nunca encontró dentro: una familia, una protección, un sentido de pertenencia. Las calles de Los Ángeles, con su mezcla de peligros y promesas falsas, se convirtieron en el terreno donde Hazel comenzó a forjar su destino. En un entorno donde la violencia era tan cotidiana como el aire que respiraba, la tentación de unirse a una pandilla se presentó como una solución a sus problemas. La pandilla de Mecho Trenzas, con su aparente solidaridad y camaradería, ofrecía lo que parecía ser una familia sustituta, un grupo que la aceptaba y la protegía en un mundo que de otro modo la habría devorado. Para una niña como Hazel, que había crecido sin el apoyo de una familia estable, la pandilla se convirtió en una tabla de salvación, un lugar donde finalmente sentía que pertenecía. Sin embargo, esta pertenencia tenía un precio. La lealtad a la pandilla no era un regalo, sino una demanda que exigía de Hazel algo más oscuro y peligroso: su participación en actividades delictivas y violentas. Aún siendo una niña, Hazel se encontró realizando actos que jamás habría imaginado. Lo que comenzó como una necesidad de sobrevivir en las calles se transformó en una rutina de violencia y crimen. Cada día, Hazel se sumergía más en el abismo de la vida pandillera, y con cada acto de violencia, su percepción de lo que estaba bien y lo que estaba mal se desdibujaba aún más. La brutalidad se convirtió en una prueba diaria de su lealtad, y cada robo, cada enfrentamiento, la alejaba un paso más de la persona que solía ser. La transformación de Hazel fue rápida y devastadora. Lo que una vez fue una niña asustada y solitaria se convirtió en una pandillera endurecida, insensible al dolor y al sufrimiento que la rodeaba. Para Hazel, esta insensibilidad no era una elección, sino una necesidad, un mecanismo de supervivencia en un mundo donde la debilidad podía significar la muerte. Comparó su estado emocional con el de un veterano de guerra, alguien que ha visto y experimentado tanto horror que ya no puede sentir de la misma manera. La violencia, que en otro tiempo la habría aterrorizado, se convirtió en algo cotidiano, una parte integral de su vida diaria. Esta insensibilidad, aunque la protegía del dolor inmediato, también la alejaba cada vez más de cualquier posibilidad de redención o de volver a ser la niña inocente que alguna vez fue. Sin embargo, la vida de Hazel dio un giro inesperado cuando se convirtió en madre. El nacimiento de su hijo trajo consigo una chispa de esperanza, una nueva razón para vivir, una razón para intentar cambiar. Para Hazel, su hijo representaba una oportunidad de redención, una posibilidad de dejar atrás la vida de pandillas y buscar un futuro mejor. Pero el camino hacia la redención no fue fácil. Las cicatrices de su pasado eran profundas y la lucha por reconstruir su vida fue ardua y dolorosa. A pesar de sus mejores esfuerzos, el peso de sus decisiones pasadas y la influencia de la pandilla siguieron persiguiéndola, recordándole constantemente el precio que había pagado por su lealtad.
Hazel intentó alejarse de la violencia, construir una vida mejor para su hijo, pero los fantasmas de su pasado estaban siempre al acecho. Cada intento de cambio era socavado por la realidad de que, aunque intentara huir, el mundo en el que había crecido seguía siendo una parte inseparable de su identidad. La vida en las pandillas había dejado una marca indeleble en ella, una marca que, aunque invisible, afectaba cada aspecto de su vida. La historia de Hazel no es solo la de una niña que se vio atrapada en el mundo de las pandillas, sino también la de una joven que luchó por encontrar su camino en un entorno que parecía estar diseñado para destruirla. Es una historia de supervivencia, de lucha contra un destino que parecía estar sellado desde el principio, pero también es una historia de pérdida, de una infancia robada por las garras de la violencia y el crimen. A medida que Hazel intentaba construir un futuro para su hijo, se enfrentaba a la dolorosa realidad de que el pasado, con todas sus sombras y cicatrices, no podía ser fácilmente dejado atrás. Número 2. Caída inevitable. Cristina, nacida en una pequeña comunidad rural de Nayarit, México, es el ejemplo perfecto de cómo un entorno desfavorable puede arrastrar incluso a las personas más inocentes hacia un destino trágico. Sus padres, como muchos otros, emigraron a Los Ángeles con la esperanza de encontrar mejores oportunidades para su familia. Sin embargo, lejos de las promesas de un futuro brillante, encontraron un barrio plagado de pandillas, violencia y desesperanza. Desde una edad temprana, Cristina sintió la atracción del estilo de vida de las pandillas. Sus primos, todos ellos involucrados en una pandilla local, se convirtieron en sus modelos a seguir. La camaradería y el sentido de pertenencia que ellos parecían disfrutar fueron irresistibles para una niña que se sentía sola y fuera de lugar. A medida que crecía, esa fascinación se transformó en una necesidad de ser parte de algo más grande que ella misma. Cristina no solo quería ser aceptada por sus primos, quería ser una de ellos. Su primer encuentro con la ley, a la edad de 13 años, fue un punto de inflexión en su vida. Lo que comenzó como una travesura juvenil, participando en el robo de un coche y el dinero de un repartidor de pizzas, rápidamente se convirtió en un delito grave cuando la policía la atrapó. El arresto no la disuadió. Al contrario, la solidificó en su identidad como miembro de la pandilla. Cristina comenzó a ver su vida criminal como una extensión natural de su deseo de pertenecer, y la prisión juvenil, lejos de ser un castigo, se convirtió en un rito de paso, una prueba de su compromiso con la pandilla. El entorno en el que vivía no solo permitió, sino que fomentó su caída en el crimen. La presión de sus primos, la falta de supervisión parental y la constante exposición a la violencia contribuyeron a que Cristina se hundiera cada vez más en el mundo de las pandillas. La adicción a las metanfetaminas, que comenzó como un escape de la realidad, pronto se convirtió en una prisión de la que no pudo escapar. La droga la transformó, no solo físicamente, sino también emocionalmente, destruyendo su autoestima y su sentido de identidad. La llegada de la maternidad podría haber sido un catalizador para el cambio, pero en lugar de ofrecerle una salida, solo añadió más presión a su vida ya de por sí complicada. Cristina intentó dejar las drogas, se mudó con el padre de su hijo a Las Vegas e incluso asistió a una escuela de belleza con la esperanza de construir una vida legítima. Sin embargo, el ciclo de adicción y la falta de apoyo la arrastraron de vuelta a sus viejos hábitos. Las circunstancias la empujaron a regresar a Los Ángeles, donde volvió a sumergirse en el mundo de las pandillas, vendiendo drogas para sobrevivir. La violencia y la muerte que la rodeaban no desaparecieron cuando intentó cambiar de vida. Al contrario, se intensificaron, ya que la pandilla demandaba más de ella. La vigilancia constante por parte de las autoridades y la paranoia que venía con su estilo de vida la mantenían en un estado de alerta perpetuo, lo que solo alimentaba su adicción y su desesperación. Cristina se convirtió en una sombra de la niña que alguna vez fue, atrapada en un ciclo que parecía no tener fin. Su arresto en 2008 fue un golpe devastador, pero también una oportunidad para cambiar. Condenada bajo la ley RICO, Cristina enfrentó la realidad de sus acciones mientras cumplía una sentencia de 5 años de prisión. Durante su tiempo en prisión,
completó un programa de rehabilitación de drogas y comenzó a reconstruir su vida, alejándose del mundo que la había destruido. Al salir de prisión, Cristina se dedicó a su hijo y a su negocio, determinada a no repetir los errores del pasado. Sin embargo, la redención no es un camino fácil. Cristina sigue luchando contra las cicatrices emocionales y físicas que dejó su vida en las pandillas. Aunque ha encontrado una nueva dirección en su vida, el fantasma de su pasado sigue presente, recordándole constantemente el precio que pagó por su caída en el mundo del crimen. Número 3. Enfrentando la realidad. Becky, una joven que creció en los barrios más peligrosos de Londres, es un ejemplo claro de cómo la vida en una pandilla puede deshumanizar a una persona hasta el punto de que la muerte y la violencia se convierten en parte de su rutina diaria. Desde temprana edad, Becky estuvo expuesta a la violencia extrema que caracterizaba a su vecindario. Sus amigos y seres queridos caían uno tras otro en el brutal ciclo de tiroteos, apuñalamientos y enfrentamientos entre pandillas. Una realidad que la marcó profundamente y la endureció a una edad en la que debería haber estado disfrutando de su adolescencia. Becky no solo fue testigo de la muerte de muchos de sus amigos, sino que también se sintió atraída por la vida de pandillas como una forma de encontrar sentido y pertenencia en un mundo que parecía estar en constante caos. La pandilla le ofreció una familia que la aceptaba y la protegía, pero también exigía de ella una lealtad incondicional que incluía la participación en actos violentos. La presión para demostrar su valor y su compromiso con la pandilla la llevó a involucrarse en actividades delictivas que iban desde el robo hasta el tráfico de drogas y más tarde a participar activamente en los enfrentamientos que eran parte de la vida cotidiana en su barrio. La insensibilidad de Becky hacia la violencia se desarrolló gradualmente. Lo que en un principio fue un shock, con el tiempo se convirtió en algo normal, casi rutinario. Cada vez que un amigo moría, cada vez que veía sangre derramada en las calles, una parte de su humanidad se desvanecía. Becky se fue transformando en una persona que ya no veía la muerte como algo trágico, sino como una consecuencia inevitable de la vida que había elegido. Esta transformación la llevó a asumir un papel más activo dentro de la pandilla, donde su reputación como una de las pandilleras más temidas de Londres se consolidó. La muerte de Billy, uno de sus amigos más cercanos, fue un golpe especialmente duro para Becky. Aunque había perdido a muchos amigos antes, la muerte de Billy la afectó de manera diferente, haciéndola cuestionar, aunque solo por un momento, si la vida de pandillas valía la pena. Sin embargo, en lugar de alejarse de la pandilla, Becky se sumergió aún más en la violencia, convencida de que la única forma de sobrevivir era abrazar el estilo de vida que la había llevado a perder tanto. Su participación en los tiroteos y enfrentamientos se volvió aún más intensa, ya que sentía que cada muerte que causaba era una forma de vengar a sus amigos caídos. A pesar de su exterior endurecido, Becky seguía siendo una persona profundamente afectada por el dolor y la pérdida. Cada muerte, cada acto de violencia dejaba una marca en su psique, aunque ella hiciera todo lo posible por ignorarlo. Con el tiempo, la acumulación de estas cicatrices emocionales comenzó a pesarle, pero el ciclo de violencia en el que estaba atrapada no le permitió detenerse a reflexionar o cambiar de rumbo. Becky se encontraba en una espiral descendente donde la única salida parecía ser la muerte o la prisión. La vida de Becky es un testimonio del costo emocional y físico que la vida de pandillas exige de quienes la eligen o quienes son forzados a elegirla por las circunstancias. A pesar de su aparente fuerza y resistencia, Becky es, en el fondo, una persona rota, atrapada en un ciclo de violencia que la ha despojado de su humanidad y de cualquier posibilidad de redención. Aunque sigue luchando por sobrevivir, la realidad es que la vida que ha llevado le ha dejado pocas opciones para el futuro, y cada día es una lucha constante por mantener su lugar en un mundo que parece decidido a destruirla. Número 4. Decisiones mortales. Callie, una joven cuya vida cambió drásticamente al llegar al Reino Unido a los 12 años, representa un caso desgarrador de cómo la desesperación y la falta de apoyo pueden llevar a una persona a tomar decisiones que determinarán su vida para siempre.
Su llegada a un país desconocido debía ser una oportunidad para comenzar de nuevo, pero en lugar de encontrar un entorno seguro y acogedor, fue colocada en un hogar de acogida situado en un vecindario problemático. Allí, rápidamente se dio cuenta de que el sistema que supuestamente debía protegerla estaba tan roto como su vida anterior, dejándola vulnerable a las influencias más destructivas. Desde el primer momento, Cali se sintió sola, desorientada y desesperada por encontrar un sentido de pertenencia. En lugar de recibir el apoyo y la orientación que necesitaba, se encontró rodeada de personas que la influenciaron negativamente, empujándola hacia un camino peligroso. La necesidad de sentirse aceptada y de encontrar una familia que la cuidara la llevó a buscar consuelo en una pandilla local. Esta pandilla, lejos de ser la solución a sus problemas, rápidamente explotó su vulnerabilidad. Lo que Cali pensaba que era protección y cuidado, en realidad era una manipulación fría y calculada por parte de los líderes de la pandilla, quienes vieron en ella una herramienta más para sus propios fines oscuros. A medida que se integraba más en el grupo, Cali comenzó a participar en actividades delictivas que estaban muy lejos de lo que una niña de su edad debería haber experimentado. Comenzó transportando drogas, un trabajo peligroso y altamente ilegal que le ofrecía una falsa sensación de poder y control sobre su vida. Sin embargo, este fue solo el comienzo. La pandilla la empujó cada vez más hacia el abismo, involucrándola en robos y finalmente en el secuestro de personas. Estos actos atroces no solo la marcaron emocionalmente, sino que también la hicieron sentir, por primera vez en su vida, que tenía el control sobre algo, aunque ese algo fuera la violencia y el crimen. El punto de quiebre en la vida de Cali llegó cuando fue obligada a secuestrar a su propia amiga. Este acto, aunque realizado bajo coacción, dejó una cicatriz emocional que la seguiría para siempre. En su intento por ganarse la aprobación de la pandilla, Cali había cruzado una línea de la que no había retorno. La culpa y el dolor que sintió después de ese incidente fueron abrumadores, pero al mismo tiempo se sentía atrapada en la vida que había elegido. La pandilla, que inicialmente le ofreció una falsa sensación de seguridad y pertenencia, se convirtió en su prisión, una jaula invisible de la que no podía escapar. El secuestro de su amiga no solo destruyó su confianza en sí misma, sino que también le robó la poca esperanza que le quedaba de poder escapar de la vida pandillera. A pesar de las promesas de protección y apoyo, Cali se dio cuenta de que estaba sola, atrapada en un ciclo de violencia que no podía controlar. Su arresto fue inevitable, y cuando finalmente fue detenida y condenada a varios años de prisión por sus crímenes, incluyendo secuestro y agresión, tuvo que enfrentarse a las duras realidades de las decisiones que había tomado. Durante su tiempo en prisión, Cali tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre las decisiones que la llevaron hasta allí. Las noches en la celda, en las que revivía una y otra vez los horrores de su vida pandillera, la llevaron a un estado de desesperación profunda. Sin embargo, esa desesperación también despertó en ella un deseo de cambiar, de redimirse y de encontrar una forma de salir del oscuro camino que había tomado. Cali intentó justificar sus acciones como una necesidad para sobrevivir, pero no podía escapar de la realidad de que había lastimado a personas inocentes, incluida su propia amiga. El tiempo en prisión fue un periodo de transformación para Cali. Al enfrentar las consecuencias de sus acciones, comenzó a ver el verdadero costo de sus decisiones. La redención, aunque deseada, no fue fácil de alcanzar. Cuando finalmente cumplió su condena y salió de prisión, estaba decidida a reconstruir su vida. Sin embargo, el mundo fuera de la cárcel no era más amable con ella. El estigma de ser una exconvicta, y más aún una exconvicta que había cometido crímenes tan graves, la siguió a donde quiera que fuera. Intentó encontrar un trabajo, rehacer su vida, pero la sociedad no estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad. Cada puerta que tocaba se cerraba rápidamente al descubrir su pasado. La sociedad, que debería haber sido un sistema de apoyo para su reintegración, en su lugar se convirtió en otra prisión, una que la mantenía atrapada entre su deseo de redención y la realidad de un mundo que no le permitía olvidar su pasado. Cali se encontró atrapada en un ciclo de rechazo y discriminación
donde cada intento de avanzar se veía frustrado por el peso de su pasado. A pesar de los numerosos obstáculos, Cali no se dio por vencida. Su lucha por la redención es continua y está marcada por un esfuerzo constante por ayudar a otras jóvenes a evitar el mismo camino que ella tomó. Aunque las cicatrices emocionales y psicológicas que lleva consigo son un recordatorio constante de las decisiones que tomó y del precio que pagó por ellas, Cali ha decidido utilizar su experiencia para intentar hacer el bien. Su vida, aunque ya no está definida por la violencia de las pandillas, sigue estando marcada por las cicatrices que dejó ese mundo. Cali es un testimonio viviente de cómo las decisiones tomadas en la juventud pueden tener repercusiones que duran toda la vida. Su historia no solo muestra el precio de esas decisiones, sino también la posibilidad de redención, aunque ésta sea un camino largo y lleno de obstáculos. El destino de Cali no fue solo el resultado de sus propias decisiones, sino también de un sistema que falló en protegerla, una sociedad que no estaba preparada para darle una segunda oportunidad y un entorno que la empujó hacia un ciclo de violencia del que casi no pudo escapar. Número 5. Furia desatada. Sylvia Marie Nunn, mejor conocida como Rambo, es un nombre que resuena con fuerza en las calles de Compton, un nombre que se ha convertido en sinónimo de violencia, venganza y poder. Sylvia no nació en un entorno violento, pero las circunstancias la llevaron a convertirse en una de las pandilleras más temidas de su tiempo. Desde temprana edad, Sylvia fue testigo de la violencia que definía su barrio, pero fue el asesinato de su hermano Marcus, miembro de los Bloods, lo que desató en ella una furia que cambiaría su vida para siempre. El tiroteo que mató a Marcus fue un punto de inflexión para Sylvia. Hasta ese momento, había tratado de mantenerse alejada de los problemas, de evitar la violencia que rodeaba su vida cotidiana. Sin embargo, la muerte de su hermano la llenó de un deseo insaciable de venganza, un deseo que la llevó a unirse a los Bloods y a convertirse en una figura clave dentro de la pandilla. Su padre, William Nunn, un exboxeador profesional, había intentado protegerla enseñándole a pelear y a disparar un arma, habilidades que Sylvia utilizó para forjarse un lugar en el mundo de las pandillas. La reputación de Sylvia creció rápidamente dentro de los Bloods. Su ferocidad y valentía en el campo de batalla le valieron el apodo de Rambo, un nombre que reflejaba su disposición a hacer lo que fuera necesario para vengar a su hermano y proteger a su pandilla. Sylvia no le temía a nada ni a nadie, y su lealtad a los Bloods la llevó a participar en numerosos tiroteos y enfrentamientos con pandillas rivales. La violencia se convirtió en su forma de vida, una forma de lidiar con el dolor y la rabia que la consumían. Pero la vida de Sylvia no era solo violencia y guerra. A medida que se sumergía más en el mundo de las pandillas, comenzó a darse cuenta de que la venganza no llenaba el vacío que había dejado la muerte de su hermano. La violencia, que inicialmente parecía ser una solución, se convirtió en una prisión de la que no podía escapar. La muerte de su hermano menor, Junior, en un tiroteo similar, fue el golpe final que la destrozó emocionalmente. Sylvia, que había sido una de las pandilleras más fuertes y temidas, se encontró atrapada en un ciclo de adicción y desesperación, un ciclo que la llevó a cuestionar todo lo que había hecho y todo lo que había llegado a ser. Desesperada por escapar de la vida que había creado para sí misma, Sylvia decidió dejar California y mudarse a Las Vegas, donde intentó comenzar de nuevo. Se casó con un ex sheriff, un hombre que la aceptó a pesar de su pasado, y se unió a una iglesia local, buscando la redención y la paz que tanto anhelaba. Sin embargo, su pasado siempre la perseguía. Las cicatrices emocionales y el trauma que la vida pandillera le habían dejado eran demasiado profundas para simplemente dejarlas atrás. Aunque Sylvia encontró un poco de paz en su nueva vida, nunca pudo olvidar las decisiones que la llevaron por el camino de la violencia. Sylvia Marie Nunn falleció en 2010, dejando un legado complejo de violencia, pero también de redención. Su vida es un recordatorio de cómo la furia y el deseo de venganza pueden consumir a una persona, llevándola a cometer actos atroces, pero también de cómo, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de redención, de encontrar una nueva dirección y de luchar por dejar atrás el pasado. Número 6. Venganza implacable.
Jackie Montanez, conocida en las calles de Chicago como Loca D, es un ejemplo extremo de cómo la venganza puede consumir a una persona, transformándola en alguien capaz de cometer actos de brutalidad inimaginable. Nacida en Puerto Rico y criada en Chicago, Jackie creció en un entorno marcado por la pobreza, la violencia y el abuso. Desde temprana edad, sufrió los abusos físicos y sexuales de su padrastro, un hombre que era miembro de alto rango de los Latin Kings. Estos abusos no solo la traumatizaron profundamente, sino que también la llevaron a buscar desesperadamente una forma de protegerse y de vengarse. A los 12 años, Jackie fue colocada en un hogar de acogida, pero en lugar de encontrar la seguridad y el apoyo que necesitaba, encontró más violencia. Escapó de ese hogar y terminó en las calles, donde se unió a los Maniac Latin Disciples, una pandilla rival de los Latin Kings. Para ser aceptada en la pandilla, tuvo que pasar por un ritual de iniciación brutal, una experiencia que endureció su corazón y la preparó para la vida violenta que estaba a punto de llevar. El odio que sentía por su padrastro y por los Latin Kings se convirtió en el combustible que impulsaba su sed de venganza. El asesinato de su amigo Ismael Torres, a manos de los Latin Kings, fue el detonante que desató en Jackie una furia incontrolable. Decidida a vengar la muerte de su amigo, Jackie, junto con 2 de sus amigas, ideó un plan para asesinar al tirador responsable. Lo que siguió fue un acto de violencia fría y calculada. Jackie disparó a quemarropa a 2 miembros de los Latin Kings en un parque, sin mostrar ningún remordimiento. El asesinato fue un acto de venganza, pero también un reflejo de la oscuridad que había tomado el control de su vida. El arresto de Jackie y su posterior condena a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, la convirtieron en la primera mujer delincuente juvenil de Chicago en recibir esa sentencia. Durante sus más de 30 años en prisión, Jackie tuvo que enfrentarse a los demonios de su pasado y a las decisiones que la llevaron a convertirse en una asesina. A través de la educación y la autorreflexión, comenzó a reconstruir su vida desde dentro de las paredes de la prisión, obteniendo su GED y certificándose como peluquera canina. Sin embargo, la prisión también fue un lugar donde tuvo que enfrentarse a la realidad de lo que había hecho, un lugar donde no podía escapar del dolor y la culpa que la consumían. A pesar de los intentos de Jackie por redimirse, la prisión no le ofreció una verdadera salida de su ciclo de violencia y odio. Durante años, luchó por encontrar un sentido de paz y por reconciliarse con la persona en la que se había convertido. Sin embargo, el estigma de ser una asesina convicta, y especialmente de ser una mujer que había matado a sangre fría, la siguió a donde quiera que fuera. La sociedad no estaba dispuesta a perdonar ni a olvidar, y Jackie se encontró atrapada en una prisión emocional que, en muchos aspectos, era más opresiva que las paredes de la cárcel. En 2022, después de más de 3 décadas tras las rejas, Jackie fue liberada. Su liberación marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, pero también trajo consigo nuevos desafíos. Jackie, quien había pasado la mayor parte de su vida adulta en prisión, tuvo que adaptarse a un mundo que había cambiado mucho desde su arresto. La reintegración en la sociedad no fue fácil, y aunque estaba decidida a vivir una vida libre de violencia, el camino hacia la redención fue largo y lleno de obstáculos. La historia de Jackie Montanez es un recordatorio de cómo la venganza, aunque puede parecer una solución en el momento, solo lleva a más dolor y destrucción. Su vida, marcada por la violencia y el odio, es un testimonio de las consecuencias devastadoras de dejar que la ira y el deseo de venganza dominen nuestras acciones. Sin embargo, también es una historia de resiliencia, de cómo, a pesar de todo, es posible luchar por una nueva oportunidad, por una vida diferente, incluso cuando parece que todo está perdido. Número 7. Juventud sacrificada. La historia de Hazel, Cristina, Becky, Cali, Silvia y Jackie es una de juventud robada, de cómo estas mujeres vieron cómo sus años más formativos fueron sacrificados en nombre de la lealtad a las pandillas. A lo largo de sus vidas, desde una edad temprana, se vieron obligadas a asumir roles y responsabilidades que estaban lejos de ser apropiados para su edad, roles que las empujaron a un ciclo de violencia y crimen que les arrebató su inocencia y las dejó con cicatrices profundas. Hazel, a los 14 años,
ya estaba liderando una pandilla, tomando decisiones que determinarían el curso de su vida adulta. Mientras sus compañeros de clase estaban ocupados con tareas escolares y actividades extracurriculares, Hazel se enfrentaba a la brutal realidad de la vida en las calles, donde la violencia y el crimen eran parte de su día a día. La necesidad de pertenencia y la búsqueda de una familia sustituta la llevaron a tomar decisiones que marcaron su juventud de una manera irreversible. Cristina, por su parte, se vio atrapada en un ciclo de adicción y violencia antes de cumplir los 16 años. Mientras otros adolescentes disfrutaban de su juventud, explorando sus intereses y forjando amistades duraderas, Cristina estaba luchando por sobrevivir en un mundo que la empujaba cada vez más hacia el abismo. Su juventud fue consumida por la necesidad de pertenecer, de ser parte de algo más grande, aunque ese algo fuera destructivo y peligroso. Becky, cuyo entorno estaba dominado por la muerte y la violencia, perdió a más de 30 amigos antes de alcanzar la mayoría de edad. Cada pérdida, cada acto de violencia, fue otro clavo en el ataúd de su juventud, alejándola de cualquier posibilidad de una adolescencia normal. Becky se vio obligada a endurecerse, a convertirse en una persona que no solo aceptaba la violencia, sino que la abrazaba como una forma de sobrevivir. Callie, quien debería haber estado disfrutando de su adolescencia, fue explotada por una pandilla que la utilizó para cometer crímenes atroces. Su juventud fue robada, no solo por la violencia a la que fue expuesta, sino también por las decisiones que se vio obligada a tomar para ganar la aprobación de la pandilla. Callie se encontró en una situación en la que no había ganadores, solo pérdidas, y cada día que pasaba en ese mundo la alejaba más de la niña que alguna vez fue. Sylvia, quien vio a su hermano morir a una edad temprana, se sumergió en un ciclo de venganza que consumió su juventud. Mientras otros jóvenes estaban experimentando los altibajos normales de la adolescencia, Sylvia estaba planeando tiroteos y enfrentamientos con pandillas rivales. La venganza se convirtió en su razón de ser, y en el proceso sacrificó cualquier posibilidad de una vida normal, de una juventud libre de violencia. Finalmente, Jackie, quien desde temprana edad fue testigo de abusos y violencia, también sacrificó su juventud en nombre de la lealtad a la pandilla. La necesidad de protegerse y de vengar a su amigo la llevó a cometer actos de violencia que la marcaron de por vida. Su juventud fue consumida por la ira y el odio, y cuando finalmente fue arrestada y condenada a cadena perpetua, cualquier posibilidad de redención durante esos años formativos se desvaneció. Callie, quien debería haber estado disfrutando de su adolescencia, fue explotada por una pandilla que la utilizó para cometer crímenes atroces. Su juventud fue robada, no solo por la violencia a la que fue expuesta, sino también por las decisiones que se vio obligada a tomar para ganar la aprobación de la pandilla. Callie se encontró en una situación en la que no había ganadores, solo pérdidas, y cada día que pasaba en ese mundo la alejaba más de la niña que alguna vez fue. Sylvia, quien vio a su hermano morir a una edad temprana, se sumergió en un ciclo de venganza que consumió su juventud. Mientras otros jóvenes estaban experimentando los altibajos normales de la adolescencia, Sylvia estaba planeando tiroteos y enfrentamientos con pandillas rivales. La venganza se convirtió en su razón de ser, y en el proceso sacrificó cualquier posibilidad de una vida normal, de una juventud libre de violencia. Finalmente, Jackie, quien desde temprana edad fue testigo de abusos y violencia, también sacrificó su juventud en nombre de la lealtad a la pandilla. La necesidad de protegerse y de vengar a su amigo la llevó a cometer actos de violencia que la marcaron de por vida. Su juventud fue consumida por la ira y el odio, y cuando finalmente fue arrestada y condenada a cadena perpetua, cualquier posibilidad de redención durante esos años formativos se desvaneció.